Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. La herencia que recibió Carlos V es la razón de que España se convirtiera en la primera potencia mundial. Hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, se convirtió en rey de España con tan solo 16 años. El enlace entre Juana, la hija de los reyes católicos, y Felipe el Hermoso, el hijo del emperador Maximiliano de Habsburgo, y de María de Borgoña, fue uno más de los que Isabel y Fernando tejieron para su hijo Juan y sus hijas Catalina e Isabel como estrategia para acercar políticamente a Francia en las innumerables guerras de Italia. Pero el azar cambió el destino. La muerte del príncipe Juan hizo recaer la herencia en su hermana Juana, cuya inestabilidad mental le incapacitó para reinar. Estamos hablando de Carlos V, y contactamos vía telefónica con Mario Escobar Golderos. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué podemos decir de su inesperado acceso al trono, del acceso inesperado de Carlos V? Pues la verdad que, como bien dices, es una serie de casualidades que van sucediéndose hasta el punto que un príncipe que en principio no hubiera tenido que reinar, sí ser emperador, porque en cierto sentido sí fue así creado por su abuelo Maximiliano para ser emperador y preparado para ser emperador, acaba siendo al mismo tiempo pues el rey de todos los reinos de España, ¿no? Que es una cosa increíble. La muerte del hermano mayor de Juana, la incapacidad de Juana, la muerte también de su esposo, todo esto va a sumar una serie de circunstancias que van a pues prácticamente a ponerle en el trono sin que apenas esté preparado para ello. Imagínate, cuando él llega a España por primera vez no habla ni español, porque su madre había estado lejos de la corte mucho tiempo. Cuando vuelve Juan a la corte, le deja a él con su tía para que lo críe en Flandes, y por tanto cuando Carlos V llega a España ni siquiera sabe hablar español, y esto le va a causar muchos problemas, porque desde el principio se le va a ver como un rey extranjero que solo va a usar Castilla especialmente, pero todos los reinos de la península, para su propio interés, para sacar para esa visión que sí tiene Europa, ¿no? Desde comprar su puesto como emperador. No olvidemos que en aquella época el emperador era electivo, aunque Maximiliano y sus ascendientes habían sido emperadores, y que en la dieta tenían que casi sobornar a los príncipes alemanes para que eligieran a Carlos como emperador. En ese tiempo ya se compraron votos. Sí, era una cosa curiosa, ¿no? Parece que la corrupción es algo muy moderno, pero de hecho todo el oro que empieza a llegar desde América va a ser empleado en especial, muy en especial, en comprar las voluntades de estos príncipes que, aunque sabían que tenía un derecho preferente, pero no era el único candidato. El rey de Francia, que siempre fue el gran enemigo de Carlos, era otro de los candidatos habituales, ¿no? Y curiosamente pues tiene que defender sus derechos y lo va a hacer pues comprando votos y pagando a esos príncipes para que voten a su favor. Solo 4 años después recibió de su abuelo Maximiliano I de Habsburgo la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1530, la ciudad italiana de Bolonia acogió una de las ceremonias más fastuosas, podemos decir, del Renacimiento, la coronación de Carlos V como emperador de manos del Papa Clemente VII. El sueño de una monarquía universal parecía haberse realizado. ¿Cómo fue esa coronación? Cuéntanos, y qué dimensiones llegó a tener su imperio. Bueno, es increíble, ¿no? Lo que podemos decir de Carlos es que desde la época del Imperio Romano y desde Carlomagno, que fue otro gran rey medieval, que sí tenía una visión de reunificar de nuevo la cristiandad, hasta la llegada de Carlos V no había habido nadie con tanta visión del norte, el sur de Europa, la parte oriental, toda volverla a unir, y además era muy necesario porque el problema turco iba extendiéndose
la presión de este Imperio Otomano poco a poco hacía temer que casi toda Europa acabara de nuevo bajo el Islam. Y Carlos V tenía una visión muy clara. En sus manos encima cayeron la herencia de su abuelo, Maximiliano, que era todo pues lo que era el antiguo Imperio Romano Germánico, que incluía además Austria, que era una posesión directa de los Habsburgo, pues se llaman Austrias, ¿no? Siempre le llamamos Austrias mayores, Austrias menores, pero también Hungría, una parte de Bulgaria y de otros países del este. Y claro, por parte de la abuela, Franco Condado, Luxemburgo y una serie de territorios que estaban en Francia, ¿no? Que eso era una de las cosas que más incomodaba a los franceses. Y por parte de los abuelos maternos, no solo la península ibérica, que es una de las cosas que más es obvio que tenía la península ibérica, y las Islas Baleares y ya las Islas Canarias han sido conquistadas, sino todo media Italia, ¿no? Todo lo que es el reino de Nápoles y Sicilia, Cerdeña. Luego también tenían la parte, Milán, Génova y otros pequeños territorios en el norte de Italia, que aunque no eran exactamente herencia, pero estaban bajo la influencia española, que es lo que consiguió luego hacer ese famoso camino español para llevar tropas al norte. Los Países Bajos, tanto lo que es la actual Holanda y lo que es la actual Bélgica, toda ya buena parte de América que estaba empezando a descubrirse y conquistarse previamente, y algunos puntos, muy pocos, pero algunos puntos incluso en África, ¿no? Por hablar, Orán, además de Ceuta y Melilla, pues otras plazas que había en ese momento en el norte de África, y algunos territorios más dispersos, pero era una de las herencias más grandes de la historia de un rey, y solo su hijo Felipe II fue un rey aún con un territorio mayor, ¿no? Carlos V en ese momento era el rey más poderoso, ya no de Europa, sino del mundo entero. Coméntanos algunos detalles de esa fastuosa coronación. Pues bueno, lo que intentaba Carlos con esa simbología, ¿no?, de la coronación era demostrar que era el nuevo emperador. De hecho, y que ese imperio estaba basado en el antiguo imperio romano, ¿no? Entonces, todos los fastos que se hicieron para la ceremonia, el hecho de que el propio Papa ungiera, ¿no?, como si fuera puesto por Dios al emperador, le dio una connotación pues casi de un imperio que renacía, un imperio romano, pero cristiano al mismo tiempo, y se hicieron todo tipo de festejos que duraron días para conmemorar el ascenso de Austria, que era curioso, ¿no?, porque en el fondo los Austria tenían muy poco poder militar y prácticamente político limitado también. Entonces se convertían en los reyes del mundo casi por herencia y por haber podido acumular por medio de matrimonios todos estos reinos tan poderosos. De fuertes valores cristianos, su objetivo fue consolidar los territorios de ultramar, no solo militarmente, sino a través de la evangelización. En este sentido, Mario Escobar, ¿cuáles fueron los desafíos principales que enfrentó? Es curioso que Carlos fue criado por uno de los intelectuales más importantes de la época, que era Erasmo de Rotterdam. Este Erasmo de Rotterdam había significado mucho para el avance de una renovación espiritual de todo el continente. En varios de sus libros había pues puesto en tela de juicio, criticado pues excesos, ¿no?, que habían algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia en ese momento, había criticado la doble moral, había deseado e fomentado la vuelta de la Iglesia, ¿no?, la lectura de la Biblia. De hecho, su Nuevo Testamento en griego había, imagínate, revolucionado toda la Europa de la época, ¿no?, porque gracias a ese Nuevo Testamento en griego fue la base para luego traducir a los idiomas vernáculos pues de casi todos los pueblos, para que la gente entendiera en su propio idioma la Biblia. Por tanto, ser criado por una persona de este calibre pues era muy importante, y además de esa educación muy esmerada cristiana, él tenía el deseo de que hubiera un concilio. Desde el principio había visto que la única manera de solucionar algunos de los conflictos que había dentro de la Iglesia, de las contradicciones, de los excesos de la corte papal, no olvidemos que la corte papal en ese momento en Roma era una corte muy mundana, ¿no?, que tenía su propio ejército, pues él quería esa reforma. ¿Y quién era también el que le iba a ayudar en esa magna construcción de la Iglesia? Era Adriano de Utrecht. Adriano de Utrecht, que era cardenal y que también fue gente de Castilla, acabaría siendo Adriano VI, y gracias a su subida al trono papal
intentó comenzar una reforma que estaba costando mucho producirse y también solucionar la crisis que León X había llevado a la Iglesia, ¿no? La división por parte de especialmente el luteranismo, ¿no? Todo el mensaje, predicación de Martín Lutero había hecho que se empezara una división en Alemania que se fue extendiendo luego a Suiza, a los Países Bajos, a Inglaterra, y de alguna manera Adriano parecía que era el hombre que podía frenar eso y reconciliar a todos para que volvieran a la Iglesia. Entonces la visión de Carlos V sobre la reforma de la Iglesia era una Iglesia unida, una Iglesia más pura, limpia, y al mismo tiempo una Iglesia que volviera a sus orígenes más evangélicos, ¿no? Era una tarea muy difícil y no llegó a conseguirlo, pero era el propósito que tenía en principio. Seguimos analizando el personaje de Carlos V, y en Europa tuvo que contener el avance del Imperio Otomano y la amenaza a la vez que suponía la reforma protestante de Martín Lutero. ¿De qué manera lidió en ambos frentes? Pues ahí mencionas a dos de los tres enemigos cruciales de Carlos V, a los que dedicó todas sus fuerzas, todos sus recursos, que era el Imperio Otomano, que se iba extendiendo por el Mediterráneo poco a poco, pero que también se iba extendiendo por tierra, ¿no? En este periodo, tras la caída ya de Constantinopla unos años antes, a finales del siglo XV, el Imperio Otomano empezaba a extenderse ya por continente europeo y empezaba a conquistar zonas como Rumanía, Albania, parte de Bulgaria, territorios que le llevaron a las puertas de Viena, que era la capital virtual de este Imperio Romano Germánico. Pero no solo los otomanos eran un peligro muy latente, también los franceses habían minado mucho las fuerzas de Carlos, porque como estaban en medio de todos sus territorios y además siempre habían disputado esos territorios italianos, eran otro de los grandes enemigos de Carlos. Pero el enemigo inesperado iba a estar dentro, ¿no?, de su propio imperio. La llegada de Martín Lutero iba a suponer una ruptura dentro, ¿no?, de ese Imperio Romano Germánico que él estaba soñando unificar y que se iba a dividir enseguida entre protestantes y católicos, ¿no? Martín Lutero, un monje agustino, un hombre muy preparado, no solo profesor en teología, sino también pues uno de los responsables, ¿no?, de la orden de agustinos en la zona de Sajonia. Va a descubrir por el estudio de la Biblia, él es profesor de Biblia y de teología en Wittenberg, la universidad que acaba de hacerse hace poquitos años, ¿no? Federico pues había hecho en una zona bastante alejada, ¿no? Sajonia es una parte muy alejada del centro de Europa, pues esa universidad, pues sus estudios, ¿no?, sobre el libro de Gálatas, las epístolas de Pablo, pues le había hecho llegar a la conclusión de que la fe no podía conseguirse por las obras, ¿no?, por el esfuerzo humano, sino que Cristo había muerto por la humanidad y que el aceptar esa muerte y aceptar pues la carga, ¿no?, del pecado suponía pues que por medio de la gracia, que eso significa textualmente regalo, el regalo de la salvación se podía adquirir, ¿no? Y esta idea, que es una idea teológica, ¿no?, que no debería haber sacudido los cimientos de Europa, sí rompía una de las cosas sobre las que se sustentaba la Iglesia del siglo XVI y la Iglesia durante toda la Edad Media, ¿no?, que eran las indulgencias, ¿no? Las indulgencias era una serie de permisos, de papelitos firmados por el Papa y los cardenales y los obispos o arzobispos de diferentes zonas, por los que la persona, si compraba una de esas indulgencias, hacía que sus familiares o ellos mismos pasaran menos tiempo en el purgatorio, ¿no? Se había creado toda una teología sobre el purgatorio, sobre que las almas no podían ir al cielo porque no eran suficientemente puras, ¿no?, como si tuvieran que ganárselo por méritos. Y este dinero que había servido para construir el Vaticano, pues fue un escándalo, ¿no?, en Alemania y en otros sitios, en ciudades muy pobres, con gente con muy pocos recursos, que gastaban el poco dinero que tenían en estos papelitos, ¿no? Entonces, de ahí va a surgir la reforma. Martín Lutero va a poner sus famosas tesis en la puerta de la catedral, que dicen que esto es un hecho mítico, ¿no?, que no las puso, pero lo que quería hacer en el fondo era abrir un debate teológico sobre si todas estas indulgencias eran legales o no, pero enseguida va a producirse una revolución espiritual y más tarde también social. Martín Lutero va a ser rechazado precisamente por León X, incluso se le va a intentar que se retracte varias veces, va a haber varios debates, y cuando ven que ya no pueden hacer nada con él, le van a excomulgar. El emperador Carlos va a aceptar verle en Worms, que es una dieta en un sitio muy curioso, ¿no?, en el río Rin, que casi separa el Imperio Romano, ¿no?, con ese Imperio Germano que había al otro lado del Rin,
y allí, aunque le escucha oficialmente, lo que buscaba el emperador era que se retractara, que la Iglesia volviera a unirse, pero Martín Lutero va a apelar a su conciencia para impedir pues que lo obliguen, ¿no?, a reconocer cosas que estaban en contra de lo que ponía la palabra de Dios. Y ahí se ha producido una ruptura que parece pequeñita, ¿no? Bueno, Sajonia, Wittenberg, parecía que era una especie de mota de polvo en su gran imperio, pero estas ideas, gracias a la imprenta especialmente, se van a extender tan rápido que van a contagiar a toda Europa, y muchos de estos protestantes, que primero eran leales seguidores del emperador, al ver que este intenta impedirles la práctica de su religión, se van a rebelar, y va a causar pues eso, una división social, política y religiosa que va a durar hasta la actualidad. Seguimos descubriendo el apasionante personaje de Carlos V. Bajo su mando, la cultura española inició el denominado Siglo de Oro, un periodo de esplendor artístico y literario. ¿Qué podemos destacar de ese esplendor cultural? Pues es la gran contradicción, mientras que por un lado hay un auge, ¿no?, de las letras, no solo de las letras, de las ciencias también, del arte. Por otro lado, la gente vive con una hiperinflación. El oro que había llegado de América y que la mayor parte se iba a los banqueros alemanes para las grandes guerras, ¿no?, los impuestos excesivos del imperio para mantener su infraestructura y todo este deseo de expansión, hicieron que la gente viviera en una situación tan pues dantesca, ¿no?, que prácticamente no podía subsistir. Pero de ahí va a surgir un método literario, un estilo literario, ¿no?, que es la picaresca. Libros como pues La Celestina, La Padilla de Tormes, van a intentar mostrar socialmente, por medio del arte, ¿no?, de la literatura, pues esa gran contradicción en la que vivía ese imperio tan gigante en algunas cosas, pero lleno de gente que vivía de una manera miserable. Va a producir todo esto una expansión de las artes como no había habido hasta ese momento, ¿no? España va a copiar, pues por ejemplo, todo lo que era el arte pictórico de los Países Bajos. Vemos que claro, la influencia de un emperador que viene de Bélgica, de Holanda, que tiene esos gustos, hace que el arte que se compra, ¿no?, y que se empieza a hacer en España en ese momento pictórico se parezca mucho, pero también empiezan a atraer, ¿no?, ideas italianas, ¿no?, en la construcción de los palacios y también en la escultura, en otras obras de arte. Pero al mismo tiempo es el auge de la gran revolución cultural literaria, ¿no?, un Miguel de Cervantes, que empieza un poco posterior, pero vive y nace en ese auge del imperio, que va a crear la obra universal más importante de la historia, que es ese Don Quijote de la Mancha, que tiene dos partes y que gracias a ese libro se va a formar lo que hoy consideramos la novela, ¿no? Pero no solo eso, grandes dramaturgos, el teatro va a ser una época de apogeo que va a durar no solo el reinado de Carlos V, sino también el de Felipe II, grandes poetas, mujeres también, como Teresa de Ávila, ¿no?, Santa Teresa, que va a escribir pues libros también de poesía y libros religiosos pues con un prestigio grandísimo, San Juan de la Cruz, y podemos seguir mencionando pues decenas de escritores que van a ser un poco la cuna de una civilización, de una cultura como va a ser la española, que nacen en ese momento, ¿no?, en todo ese mundo de contradicciones, de imperio, de grandeza, de riqueza, de gloria, de miseria, ¿no?, y que van a configurar pues ya el carácter de los españoles durante siglos. Tras abdicar en su hijo Felipe II, se retiró al monasterio de Yuste para vivir hasta el final de sus días, digamos de una manera un tanto diferente. ¿Cómo fueron esos últimos años? Es tiempo también para valoraciones del personaje y algunas lecciones para la historia. Pues es curioso, ¿no? Carlos, que había sido un rey itinerante, que había pasado poco tiempo en España, y cuando venía en especial era por su mujer, a la que amaba con toda su alma, pues curiosamente elige como destino final España, y un sitio apartadísimo, ¿no?, como es Yuste, una zona de la zona de Extremadura. Si ya todavía es un sitio alejado, ¿no?, de las grandes urbes, de los grandes caminos, en aquella época era un retiro absoluto. Vive en un palacio monasterio como para expurgar, ¿no?, un poco todos sus pecados de juventud, los hijos ilegítimos, pues toda la sangre que se había derramado en su nombre, y al mismo tiempo se rodea de confesores, de monjes, con una salud muy mermada, ¿no? Él tenía un problema de gota muy grave y otros problemas pues que le habían producido sus excesos, ¿no?, también gastronómicos, y en el último momento pues pide incluso que un hijo bastardo le acompañe en estos últimos días, y para su asombro y disgusto, ¿no?, esto por lo que él creía un retiro casi plácido y final,
mientras su hijo Felipe II estaba tomando posesión de todo ese imperio, de parte de ese imperio, porque había decidido dividirlo en dos partes, una para Fernando, su hermano, toda la parte del Imperio Romano Germánico, pero le había mantenido los Países Bajos y algunos territorios de la herencia de su abuela, especialmente, en manos de Felipe II. Se encuentra que hay la expansión del protestantismo dentro de la península y que empieza a haber una serie de conatos, ¿no?, en Valladolid, en Sevilla, en otras pequeñas ciudades, en muchos monasterios de protestantismo, y eso le va a atemorizar, ¿no?, porque su gran enemigo, lo que él cree que ha impedido la extensión del imperio, es el protestantismo, y en estos últimos días pues va a vivir un poco amargado, ¿no?, temiendo que ese protestantismo que había nacido en Alemania extendiera y llegara hasta la península ibérica. ¿Algunas lecciones, valoraciones del personaje? ¿Con qué nos quedamos? Sí, yo creo que para Carlos la frase famosa, ¿no?, de el hombre propone y Dios dispone, pues que encaja perfectamente. Mientras que Carlos intentaba hacer su voluntad, poner su visión del mundo, construir un imperio que no iba a tener fin, parece que todo se le ponía en contra, ¿no? Su excesiva ambición le creó muchos enemigos dentro y fuera. Todo el mundo temía que su poder absoluto terminara por devorar, ¿no?, todo intento de crear reinos alternativos, ¿no? Y aunque él tiene una visión, pues eso, eurocéntrica, de una unidad absoluta, al final pues se encontró con que prácticamente todo el mundo se le volvió en contra, ¿no?, incluso dentro de su imperio. Y la lección que tenemos que aprender, yo creo, de todo esto es que no importa lo grande y poderosos que nos sintamos, todos estamos limitados por la muerte, por la enfermedad y por la impotencia de no ver en muchos sentidos nuestros sueños cumplidos, ¿no? Él, que era un hombre religioso, se olvidó, en cierto modo, bajo mi punto de vista, pues de pensar si su plan, ese plan tan magistral e increíble, estaba dentro de la voluntad de ese Dios que decía servir, o era más bien el deseo de su ambición y un poco la proyección de una familia que luego acabaría degenerándose, ¿no?, en esa continua pues intento de endogamia, ¿no?, de no mezclarse con nadie. Y esa es la gran lección, ¿no?, pues que el hombre propone, cree que va a hacer cosas y y tiene sus planes, y luego pues al final se encuentra con muchos obstáculos. Muchas gracias, Mario Escobar Golderos. Hoy hemos hablado de Carlos V, que nació en Gante, condado de Flandes, el 24 de febrero de 1500 y falleció en Cuacos de Yuste, España, el 21 de septiembre de 1558. Todo un personaje de la historia de España y también del mundo. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.